Muy bien, hermanos, pues bien, hoy en la iglesia metodista se celebra el Día del Pastor. Entonces por eso ustedes ven al pastor Raúl García, ¿verdad?, que está sentado y dicen, bueno, ¿por qué no predica? Bueno, porque ahora que quisimos que él estuviera disfrutando, quisimos honrarlo de esta manera, que él estuviera junto con la hermana Marta sentados y que ellos pudieran también recibir ministración. Eso es algo muy importante. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos que los pastores son superhombres y en realidad es difícil. La vida de un pastor es muy difícil. ¿Por qué? Porque no solamente tiene que estar viendo las necesidades espirituales de su familia, de su casa, sino que también tiene que estar viendo las de toda una comunidad. Eso es algo que es un impacto tremendo. Si a mí, que algunos hermanos, tengo el honor y el privilegio de que algunos hermanos acuden con un servidor, acuden con otros hermanos y nos cuentan algunas necesidades que tienen y realmente provoca una carga. Ahora yo quiero pensar que, gracias, ¿qué es lo que pasa con los pastores? Que los pastores reciben toda la carga de la iglesia. Entonces, indiscutiblemente que el ser pastor no es nada fácil. Y el tema de mi predicación, de mi reflexión de esta mañana es precisamente el llamamiento de un pastor. Y lo titulé así, el llamamiento de un pastor. Porque yo quisiera que la reflexión de esta mañana llegue a los corazones de todos nosotros, porque no solamente va dirigido a los pastores. Obviamente que en forma preponderante va hacia los pastores, porque hoy es su día. Pero yo quiero que también haya esta vertiente dirigida para cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros está llamado a ser un pastor dentro de su familia. Amén. Cada uno de nosotros. Amén. No importa si es un hombre, no importa si es una mujer, si es un joven, incluso si es un niño. Dios tiene un llamamiento para cada uno de nosotros. Amén. Y yo quisiera que esta mañana podamos ver esto, que Dios está hablando a nosotros para que nosotros seamos esos pastores de nuestro hogar. Si cada uno de nosotros toma esa responsabilidad tan grande que Dios nos llama, que nos manda, yo creo que las cosas serían muy distintas. Yo creo que estaríamos viviendo una situación de una expansión tremenda. ¿Por qué? Porque muchos de los problemas que suceden en nuestra vida es por desobediencia, por falta de acatamiento a lo que Dios nos dice, a lo que establece, varias cosas. Y entonces estaríamos hablando de una iglesia fuerte, más fuerte todavía. Entonces, este llamamiento de un pastor está dirigido a cada uno de nosotros. Vamos a buscar en nuestras Biblias, Primera de Timoteo, capítulo 3. Primera de Timoteo, capítulo 3. Y bueno, vamos a leer que dice que son requisitos de los obispos. En este caso se está refiriendo a todo aquel ministro de Dios, a todo aquel que anhela pastorado. Y dice la palabra de Dios, dice en 1 Timoteo 3, dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Amén, ¿verdad? Amén por su palabra. Es algo que nos refleja lo que cada pastor, cada ministro de Dios y cada uno de nosotros debe tener. Y en esta mañana yo quiero abordar 4 puntos que son esenciales, porque aquí si vemos esto está hablando de conductas, que claro, en su momento vienen precedidas por un aspecto espiritual. Primero tenemos que tener bien nuestro espíritu con Dios para poder entonces tener una conducta adecuada. Muchas veces se tergiversa esto, se trastoca y dice, no, es que yo me debo de portar bien para poder estar bien con Dios. No, eso no es. Primero tenemos que buscar a Dios y de ahí serán añadidas todas las cosas. Ahora, yo quiero centrarme en 4 puntos importantes desde el punto de vista espiritual.
del llamamiento de un pastor. ¿Quién es un pastor adecuado? ¿Quién es un pastor más que adecuado? ¿Quién es un pastor que puede ser agradable a Dios? Bueno, definitivamente, primer punto es que reconoce a Dios como su Señor y lo ama por sobre todas las cosas. Ese es el primer punto. Y recordemos que esta palabra va dirigida a cada uno de nosotros, que reconozca a Dios como su Señor y lo ame por sobre todas las cosas. Ese punto puede sonar muy bonito y yo creo que todo el mundo lo podemos decir. ¿Amas a Dios? Sí. Usted le pregunta a alguien en la calle, ¿amas a Dios? Sí, sí lo amo. Pero la forma de poder demostrar esta obediencia a Dios es en base a nuestro testimonio real. Ahorita, por ejemplo, es un ejemplo sencillo, ¿verdad? Pero el día de hoy, el hecho de decir, bueno, yo me voy a alabar a Dios, yo voy a destinar tiempo para poder alabar a Dios y glorificar su nombre, es una demostración muy sencilla, muy superficial, pero demasiado impactante de lo que realmente hay en nuestro corazón. Donde está vuestro tesoro, está vuestro corazón. Entonces, si hoy hemos venido a alabar el nombre de Dios, a buscar su rostro, es porque realmente a Dios lo tenemos como algo importante o lo más importante en nuestra vida. Un pastor que tiene a Dios como su Señor y lo ama por sobre todas las cosas, tiene todo ganado, absolutamente todo ganado. Pudiera parecer lógico, podríamos decir, oye, pero si es un pastor, se supone que ama a Dios. La verdad es que a veces no sucede así. La verdad es que nos encontramos con gente que ama más las cosas del mundo que las cosas de Dios. Y tenemos que tener claro que un pastor agradable a Dios va a ser un pastor que lo ame a Dios por sobre todas las cosas, incluso por sobre su familia. Que muy difícilmente Dios nos va a poner en una situación en la que tengamos que elegir familia, y me refiero a la familia cercana, familia o Dios, porque cuando amamos a Dios, Dios nos da la bendición de que está en nuestra familia, uniendo a nuestra familia. Entonces, muy pocas veces nos vamos a tener que poner en ese aprieto. Si acaso el hecho de decir, bueno, ¿sabes qué? Mi familia no está siguiendo a Dios, yo me voy y primero adoro a Dios y yo hago lo que Dios me indica, por donde Dios me está indicando y direccionando. Dice la palabra de Dios en Mateo 22:36, cuando le preguntaron a Jesucristo en Mateo 22:36, ¿cuál es el gran mandamiento en la fe? Y Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Amados hermanos, tenemos que poner a Dios como primer lugar de nuestra vida. Tiene que ser Él verdaderamente el centro de nuestra vida. Cuando hay gente nueva que se está integrando a la iglesia en forma reciente, de repente se extraña. Dice, bueno, ¿y por qué lloran? O sea, ¿por qué tanto le hacen así? O sea, como que adoran mucho. Porque realmente queremos tener y tenemos a Dios como centro de nuestra existencia, de nuestra vida. Si no tenemos a Dios como centro de nuestra existencia, nosotros estamos acabados. Y un pastor está llamado a tener a Dios como el primero y el único centro de su existencia. Si no, no va a poder asumir la labor tan grande que tiene. Decíamos hace un rato, los pastores creemos que que son superhombres y que todo lo aguantan, y a veces exigimos mucho. Y en realidad solamente la unción de Dios es la que puede proveer para poder atender a tanta gente. ¿Por qué? Porque son decisiones difíciles. No solamente son espirituales, son también materiales, son también administrativas. Entonces Dios tiene la unción sobre un pastor en la medida que la persona dé su vida a Dios y lo tenga como lo más alto de su existencia. Ese es el primer punto. Sin ese, yo creo que una persona no se podría llamar pastor. Definitivamente, no podría llamarse ser un pastor. Ahora, muy bien, punto número 2. El pastor tiene un llamamiento directo de Dios. Tiene un llamamiento directo de Dios. Una de las cosas que han afectado a muchas iglesias hoy en día es de que hay pastores que no tienen el llamamiento. Hay pastores que se han dedicado a ser pastores porque las circunstancias de la vida los llevaron a eso. Hay pastores que desafortunadamente de repente no tuvieron otra opción más que ser pastores. ¿Por qué? Porque
porque a lo mejor no se desarrollaron en alguna carrera, a veces las circunstancias lo fueron llevando a que le dijeron, oye, ¿sabes qué? Hazte cargo. Y él se hizo cargo, no supo qué, pero le gustó, no está bien, ok. Y lo asumió y lo siguió desarrollando. Pero no tenía un llamamiento directo de Dios. Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros a diferentes ministerios. Y la palabra de Dios lo confirma. Vamos a buscar en Hechos de los Apóstoles 13, del 1 al 3. Hechos de los Apóstoles 13, donde él dice, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Dice la Biblia, dice como apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Y en Efesios 4:11 dice, y él mismo está hablando de Dios, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y no es necesario que lo busque, pero en Marcos 3, del 13 al 15, la palabra de Dios dice que Jesucristo dice, después subió al monte y llamó así a los que él quiso. Y vinieron a él y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Hermanos, el llamamiento de Dios es algo que nadie, absolutamente nadie puede quitar. La gracia que Dios ha puesto sobre alguien a quien ha llamado para ser pastores, para ser sus ministros, nadie la puede quitar. Es algo que solamente Dios puede dar. Ahora, ¿cómo puede responder la iglesia a esto? ¿Qué papel tiene la iglesia en esto? Que la iglesia respalda cuando hay un llamado de Dios. La iglesia respalda. Cuando hay una persona que después de un tiempo ha sido tratado por la congregación y la congregación siente que no está siendo su pastor porque no está velando por su vida espiritual, por su vida moral también, por su vida anímica, la congregación empieza a rechazar. Y esto nosotros no lo podemos evitar. Es decir, un nombramiento no es por designación. Claro, administrativamente sí se puede hacer, claro, pero el llamamiento de Dios es muy diferente a lo que es una designación de tipo administrativo. El llamamiento es para alguien que ahorita vamos a ver, tiene otras virtudes, otras cosas que más que virtudes son llamamientos de Dios, son características que Dios ha visto en la persona. Entonces, la iglesia, amados hermanos, la iglesia reacciona a cómo es tratada. La iglesia reacciona, ¿por qué? Porque cuando nosotros vemos que un pastor recibimos de él amor y misericordia, ahorita vamos a ver esos dos puntos, entonces la iglesia se vuelca sobre ese pastor. La iglesia se vuelca. Podemos decirlo, y se lo hemos dicho al pastor Raúl García, nuestro pastor. Nosotros en la reunión de ministerio, de servidores que tuvimos, nosotros, y ahorita lo hago público, dijimos, pastor, hemos reconocido el liderazgo que Dios ha puesto en usted. Hemos reconocido el liderazgo que Dios ha puesto en usted. ¿Por qué? Porque él actuó en base a lo que Dios puso en su corazón. Él le dio dirección para llevar situaciones muy difíciles. Él se sujetó a Dios. Nosotros pudimos ver, y yo creo que toda la congregación pudo ver, cómo como pastor se guió únicamente por lo que Dios le estaba diciendo. A veces le dimos algunos consejos, algunas sugerencias, ¿sabe qué, pastor? Por acá mejor. Y él hizo lo que Dios estableció en su corazón. Y eso la iglesia se lo reconoció. Por eso es que hubo gozo cuando supimos que el pastor Raúl García había sido designado como pastor. ¿Por qué? Porque sabemos que tenemos un pastor de acuerdo a la semejanza de lo que Dios quiere. Hermanos, el llamamiento de Dios es irrevocable. La gracia que Dios ha puesto sobre una persona es irrevocable. Nadie la puede quitar. Y de la misma manera, cuando una persona no tiene el llamamiento de Dios, desgraciadamente también es irrevocable, entre comillas, el hecho de que la gente no lo quiera o la gente no lo acepte. Eso es algo que es, de acuerdo a la palabra de Dios, Él nos ha llamado. No quiere decir que una persona no tenga el servicio de Dios, no, pero ser pastor es algo muy diferente, es una responsabilidad muy, muy grande. Yo creo que todos hemos conocido casos en los cuales decimos, oye, no parece pastor, y no estamos llamados a juzgar, pero realmente el liderazgo que una persona puede tener como pastor, ese solamente Dios es el que se lo puede otorgar, y que la iglesia lo respalda.
También vemos aquí otro requisito más, o más que requisito, otra característica más de un pastor, el llamamiento de un pastor, y que es el hecho de que tiene misericordia y amor por las personas. Dios no ha llamado a los pastores a que sojuzguen, a que impongan, a que implementen actividades donde se tenga que aplastar a la gente, sino que al contrario, el verdadero pastor tiene misericordia y amor por la gente, se preocupa por la gente, está realmente involucrado cuando hay un problema, a diferencia de un psicólogo, a lo mejor de algún consejero, que a lo mejor lo hace de una manera, pues por lucro tal vez, y bueno, es una actividad que debe ser remunerada, perdón, pero es diferente porque, por ejemplo, llega, nos cuenta su caso, y yo no soy psicólogo, pero estoy así poniéndome en el lugar, nos cuenta su caso, y entonces, ok, se le da una terapia y se va, y luego llega el otro, y llega el otro, pero el verdadero pastor es alguien que se involucra con la gente, que realmente se conduele. ¿Y en qué momento nosotros lo podemos transmitir hacia nosotros mismos? Recordemos que lo íbamos a ver en dos vertientes, una, pensando en nuestro pastor, otra, pensando en nosotros mismos. Hermanos, cuando se habla de misericordia, ¿qué es lo que tendemos a pensar? Tendemos a pensar en que yo le tengo que dar unas monedas, a lo mejor al que está limpiando el vidrio, a lo mejor a una persona que está como pordiosero. Eso es lo que pensamos cuando hablamos de misericordia, pero en realidad misericordia no es eso. Misericordia es tener dolor por lo que están pasando los demás. Y hermanos, nosotros estamos llamados a tener misericordia entre nosotros mismos. Muchas veces entre nosotros mismos ni siquiera nos duele o nos conduele la situación que esté viviendo mi hermano o mi hermana. Dios nos llama a que tengamos un corazón lleno de amor y lleno de misericordia. Que cuando oigamos que una persona está exponiendo un testimonio de necesidad, o cuando conozcamos esa necesidad, realmente podamos tender una mano de ayuda. Una iglesia que está llena del amor y de la misericordia de Dios es una iglesia gloriosa, porque en todo momento va a tener las necesidades de la congregación, de toda la comunidad. Si hay, por otra parte, un pensamiento implacable, un pensamiento donde nosotros decimos, pues ni modo, o sea, le fue mal porque le tenía que ir mal, o es que no se aparta de las cosas malas, eso no va a llegar a ningún lado y no va a recibir bendición de Dios. Y a veces tendemos a juzgar, hermanos. A veces decimos, bueno, está bien, pues es que no deja de tomar, está de borrachín todavía y ya conoce de Dios. Y nos transformamos en jueces. Y no hay dolor en nuestro corazón. Tenemos que tener dolor en nuestro corazón al ver que un hermano, por ejemplo, en Facebook, por ejemplo, está poniendo de cerveza. No juzgarlo, sino decir, necesitamos orar por esa persona. Necesitamos hacer algo, o sea, orar, ministrarlo. El llamamiento de un pastor es ese, tener un amor y misericordia por los demás. Porque de lo contrario, va a haber un abuso de autoridad. Cuando no hay amor y misericordia, el pastor, al estar en un puesto de poder, tiende a querer dominar y gobernar e imponer cosas, e imponer situaciones. ¿Por qué? Porque no lo puede hacer mediante el amor, no lo puede hacer mediante la misericordia, no lo puede hacer mediante el liderazgo. Entonces lo que hace es imponerlo. Y empieza de alguna manera a manejar la situación de manera que se impone. Pero la gente reacciona. Y la gente reacciona de dos maneras. Una, provocando una situación de sabotaje. Que el sabotaje es, no hago las cosas. Pues que me digan, pero yo no hago las cosas. Y la otra situación es el decir, me voy. Simple y sencillamente, me voy de aquí. Me voy hacia otro lugar. Pero esa es una reacción cuando no hay amor y misericordia. Y Dios nos llama a que cada uno de nosotros tengamos amor y misericordia para con los demás. La otra vez había una especie como de polémica, que decían, es que tenemos que ir con los de allá, antes que, no nada más los de aquí. Y otros decían, bueno, es que primero tienes que empezar con los de aquí. A veces hay mucha pobreza, hay mucha necesidad, hay gente que no tiene ni siquiera para la pecera, hay gente que no tiene ni siquiera para comer el día de mañana. Y nosotros a veces nos vamos hacia afuera y hacia muy lejos. No quiere decir que ambas cosas se rechazan. No quiere decir que ambas cosas se excluyen. No. Es precisamente que podemos hacerlo allá y podemos hacerlo acá. Es decir, cuando hay una actitud de misericordia, decimos, podemos hacer aquí esto, pero también otros lo pueden hacer allá. Pero no agarrarnos como enemigos. Y no pensar que, oye, aquellos contra nosotros. O nosotros contra aquellos. Porque esa no es una actitud que alabe a Dios, ni que glorifique a Dios.
amor y misericordia es un elemento indispensable de alguien que tiene el llamamiento de pastor. Alguien que se conduele y alguien que dice: me duele que las personas no conozcan de Cristo. Me duele que esté habiendo jóvenes que están muriendo y que están muriendo sin haber conocido a Dios, y jóvenes y señores y personas grandes que se están suicidando y yo no estoy llegando a ellos. En nuestro alrededor, con nuestros vecinos, con nuestros amigos, aquí alrededor de estas colonias. Eso es lo que nos mueve. Un hermano de otra iglesia me decía: bueno, ¿y ustedes por qué nada más se van sobre el número? Y yo le dije: es que no nos vamos por el número. O sea, lo que norma nuestra conducta es estar buscando que haya bendición para más gente. O sea, que la gente conozca de Dios. El número, claro, se va añadiendo, pero no es el propósito de decir: oye, ya tengo 300 o 400 o 500. No es eso. Y en algún momento dado se llegó a malinterpretar, lo cual fue totalmente en forma sin ninguna intención, de que en Facebook, es que el Facebook es poderosísimo, ¿verdad? Para bien y para mal. Entonces poníamos: ya tenemos 300, ya tenemos 400, y algunos hermanos nos dijeron: oye, es que eso se oye como a presunción. Y en lo particular, pues yo soy el que pongo lo de Facebook, por eso lo estoy defendiendo, ¿verdad? No era esa la intención, hermanos, era la alegría realmente de saber que se estaban alcanzando más gentes, más personas, más familias para Cristo. Recordemos que ese es el propósito: familias para Cristo. Entonces ese era, pero obviamente tenemos que ser sabios también. Y dijimos: oye, si puede ser que tenga razón, se puede escuchar como algo presuntuoso. Entonces se quitó eso, se quitó para que no hubiera un malentendido. Pero sépase que realmente lo que nos mueve como iglesia Buen Pastor Periférico es el deseo de que haya gente que conozca de Cristo. Qué mayor satisfacción hay cuando vemos que una persona es restaurada y que vemos su crecimiento desde pequeño espiritualmente hasta grande y que al rato está sirviendo. Es una alegría tremenda. ¿Por qué? Porque sabemos que esa persona fue apartada por Dios y que fue alcanzada por Dios, y al rato vemos a la familia, al rato vemos a los vecinos. Es algo increíble. Pero tenemos que tener amor y misericordia por la gente que nos rodea, por nuestros vecinos y hasta por nuestros familiares, que a veces son los que tenemos más, como que más metidos, ¿verdad? En la punta o más bien en el zapato, ¿eh? ¿Por qué? Porque son los más difíciles, ¿verdad? De repente ellos nos conocen como hemos sido, nosotros los conocemos, hay ciertos roces por cuestiones familiares y son los más difíciles. Pero ahí yo lo que les aconsejo es que los inviten, ellos que vengan. Y que vengan otros hermanos y que sean los que los ministren. Porque lo digo, es muy normal que de repente se diga: pues sí, pero yo lo conozco, yo era así, y él era así, y no sé qué. Bueno, no, usted invítelo. Y los demás hermanos que lo ayuden en esa administración, sabiendo que hay amor y misericordia. Y yo creo que algo que podemos saber, y lo decimos con humildad, es de que aquí buscamos que haya mucho amor y misericordia entre todos nosotros. Muy bien, hermanos. Muy bien. Cuarto punto y último: el pastor debe tener una autoridad espiritual total. Y esa autoridad espiritual se consigue de dos formas, y que son: uno, la obediencia a Dios, y dos, el arrepentimiento y quebrantamiento cuando se cae. Son dos maneras. Porque la primera, la obediencia. Toda persona que quiera seguir a Dios, tenemos que buscar ser obedientes a Dios. Toda persona que busque a Dios, y el llamamiento de un pastor está caracterizado por eso, es que busque obedecer a Dios. Y no es nada fácil obedecer a Dios. No es nada fácil. ¿Por qué? Porque obviamente las cosas del mundo atraen, son atractivas. La otra vez veía un testimonio de una persona que decía, un pastor que es muy utilizado, muy usado por Dios, y decía: yo no te voy a decir que no me gustan las cosas del mundo, sí me gustan, primeramente tengo que aceptarlo, porque si no me estoy engañando, pero todo eso lo someto a Dios, lo someto a que Dios sea el que nos aferre y el que nos mantenga ahí, y le pido a Dios y le digo: ¿sabes? Quítame toda tentación, y Él es el único que puede hacerlo, porque si no, nosotros no podríamos hacerlo. Incluso el tema del homosexualismo, le hacían una pregunta a él también, y decía: ¿una persona con inclinación homosexual puede ser hija de Dios? Y él respondió: sí. Sí, porque una persona puede tener la inclinación, pero mientras no lo haga y renuncie a toda actividad que blasfeme el nombre de Dios, él está ante Dios bien. ¿Por qué? Porque decía él:
Hay personas que tienen inclinación por robar. Y sí, bueno, yo he visto varias personas en mi vida, he conocido gente que dice, oye, está bien esto, bueno, pues me lo llevo, pum, y así como si nada, hasta ni lo tomo muy en cuenta. No sé si ustedes conozcan, de repente se lo mete así, o cosas así de más valor. Bueno, puede estar esa inclinación hacia hacer las cosas malas, pero de hecho todos estamos propensos a cosas malas, pero Dios es el que nos da la victoria. Tenemos que ser obedientes a Dios. No hay manera en la cual nosotros podamos tener autoridad espiritual si no buscamos la obediencia a Dios. La obediencia a Dios es fundamental. Dice la palabra de Dios en Salmo 84:11. Dice, porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová, y no quitará el bien a los que andan en integridad. Entonces, yo puedo tener inclinaciones, pero Dios es el que me corrige y me endereza, me hace recta la vereda. Todo el mundo, yo conozco una persona en particular que él me ha dicho, es que yo no puedo dejar de chismear. Es que no sé, o sea, para mí no estoy mal, o sea, yo lo que hago es comunicar. Y ya ven que ese es el típico argumento, no estoy chismeando, estoy comunicando, es mi deber, Como el chiste ese que decía, ¿no? Que fue uno y que le dijo, oye, mi pecado más fuerte es de que me gusta a mí tomar cosas prestadas y agarrarlas y robar dinero cuando veo en mi trabajo. Y el otro le contesta, sí, y ¿sabes cuál es el mío? Dice, es que no me puedo retener de hablar, soy bien chismoso. Entonces, obviamente, esos son chistes, pero ante la vida que nos pide Dios es de que no seamos permisivos. Eso es algo muy importante y siempre lo he dicho, hermanos, si nosotros somos permisivos fácilmente nos vamos a ir, porque si no siendo permisivos de repente caemos, si no siendo permisivos decimos, oye, es que esto debe ser, y de repente caemos. Imagínense si tenemos un atisbo de permisividad en nuestra vida. Yo lo que Dios nos llama, y les quiero yo comentar, es de que no busquemos ser permisivos y buscar pretextos y justificaciones a nuestras acciones. No lo podemos hacer ni debemos hacerlo, hermanos, porque entonces vamos a estar batallando siempre en altibajos, siempre cayendo y luego volviendo, cayendo y volviendo. No, vamos a buscar. Y yo me acuerdo hace unas 4 o 5 semanas que el pastor dio una predicación sobre la perfección que pide Dios. Y es cuando él dijo, a lo mejor soy muy fuerte, perfección, pues sí, eso es lo que tenemos que buscar. Sabemos que no vamos a tener perfección porque únicamente Jesucristo es el único perfecto, es el único. Pero si nosotros nos escudamos como un pretexto de decir, bueno, es que no soy perfecto, yo puedo caer, ya estamos siendo permisivos. Ya estamos abriendo una pequeña puerta para poder hacer algo que es deshonesto y que blasfema el nombre de Dios. Por el contrario, vamos a establecer ese compromiso. Mucha gente le tiene miedo al compromiso. En la célula del viernes veíamos la palabra compromiso y decíamos, el compromiso de entrada es una palabra que la gente rechaza. La gente dice, ¿sabes qué? Compromisos no quiero. No, a mí no me comprometan, a mí no me obliguen. Pero en realidad lo tenemos que hacer. Como cristianos estamos llamados a tener un compromiso con Dios, con nuestra familia, con nosotros mismos también. Entonces, la autoridad espiritual la vamos a tener únicamente a través de la obediencia. Pero ¿qué pasa cuando caemos? ¿Qué pasa cuando de repente vienen sucesos en nuestra vida que cuando vemos hemos caído? ¿Se pierde entonces la autoridad espiritual? Más que perderla, yo les diría, la podemos volver a recuperar, esa gracia de Dios, esa misericordia de Dios, basado en el arrepentimiento y el quebrantamiento genuino. Es la única manera como nosotros podemos recuperar de Dios esa autoridad espiritual. El llamamiento de un pastor es irrevocable, lo decíamos hace rato. Un pastor tiene autoridad espiritual cuando es quebrantado, cuando se arrepiente, cuando realmente rasga sus vestiduras y realmente se pone humillado ante Dios y dice, Dios, aquí estoy, perdóname por lo que he hecho, perdóname por lo que cometí, perdóname porque falté ante ti y aquí estoy. Y eso es para cada uno de nosotros, hermanos. Nuestro llamado a ser pastores de nuestras familias, de nuestra casa, de nuestro hogar. Si alguna vez caemos, tenemos la autoridad espiritual de Dios
a la hora de que venimos y nos quebrantamos. Y a la hora que venimos y le decimos a Dios, aquí estamos, perdónanos. Y la gracia y la misericordia infinita de Dios es tal que Él nos permite y nos da esa oportunidad cuando hay de nuestro corazón realmente dolor. Solamente Dios lo puede hacer. A lo mejor el humano dice, no, sabes que no puedes, ahí te quedas. Pero en realidad Dios es el que puede hacerlo. Es el único que lo puede hacer. Y hermanos, estamos llamados a ser pastores de nuestra casa. La Biblia dice sacerdotes, ¿verdad? La Biblia dice sacerdotes. Nada más que esa es una palabra que a lo mejor se oye como demasiado anticuada. Podríamos ponerle esa descripción. A lo mejor dice sacerdotes, es sacerdote de tu casa. Bueno, a lo mejor lo oímos así como que demasiado fuerte, ¿verdad? Pero pastores de nuestra casa, no le huyamos a ese término. Hermano, si tú eres padre de familia, hermana, si tú estás a cargo de tu hogar porque no existe la figura del padre, joven, si vives solo, sola, y aun cuando no vives solo, si estás con tus padres, Dios nos llama a ser los pastores de nuestro hogar. A veces creemos que es el pastor el que tiene la responsabilidad, y venimos y le traemos todo, hasta los niños, mira, regáñelo, y lo ponemos como ogro, ¿verdad, pastor? Le ponemos, y si no te va a regañar el pastor, te lo voy a decir para que el pastor te regañe. Y el pastor ahí está, al rato le tiene miedo al pastor. No, en realidad cada uno de nosotros estamos llamados a ser los pastores de nuestra casa. Si nosotros tenemos en nuestro hogar misericordia por la gente que está a nuestro alrededor, por nuestros propios hijos, hermanos, a veces somos los que tratamos más mal a nuestros hijos. A veces somos los que somos implacables a la hora de describir alguna conducta de nuestros hijos. O los hijos, cuando los padres ya están grandes, también pasa eso. A veces hay impaciencia para los padres y le dicen, ¿sabes qué? No puedes y no sé qué. A mí me tocó una vez, lamentablemente, claro, no era una persona cristiana, por lo que yo pude ver, pero estaba yo en un restaurante y vi que llegó un señor que apenas si podía caminar y llegó con su hijo y llegó la esposa también, o sea, del señor. Ya eran personas grandes, como unos 70 y tantos años, pero el señor andaba en un bordón y como que le había dado una embolia porque no podía hablar bien. Entonces venía el mesero y yo estaba al ladito, venía el mesero y el muchacho, o sea, muy amable, así como, no, mire, tráigale, ¿qué quieres, papá? No sé qué, mamá, no sé qué. Y entonces se iba el mesero y empezaba a ofenderlos realmente, no sé qué. En una de esas le dio como un zape así ligerito, así. Pero, o sea, realmente yo me sorprendí de cómo este muchacho, yo creo que tenía unos 20 años, en lo que se iban, él estaba tratando de una manera increíblemente grosera y hasta arbitraria a sus papás, a su papá en particular, que era el que tenía el bordón. Entonces, a veces así somos nosotros. No nos espantemos, hermanos, a veces así somos, nada más que vemos normalmente la paja en el ojo ajeno, pero no vemos la viga. Hermanos, nosotros estamos llamados a ser pastores de nuestra casa. A veces la gente de nuestra familia no nos cree, y me estoy refiriendo al círculo más cercano. Ya no me voy con el otro porque el círculo concéntrico más amplio a veces no nos conoce realmente, no conoce nuestra conversión, pero nuestro círculo más íntimo de familia, nuestros padres, nuestros hermanos, nos ven como somos y nos dicen, oye, pues es que tú mira cómo tratas, groserías, me tratas mal, etcétera, etcétera. Estamos llamados a ser pastores de nuestra casa. No tengamos miedo, hermanos. Dios va a bendecir los hogares de aquellas personas que se decidan a fungir y tomar la responsabilidad que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Hoy es Día del Pastor y hoy lo estamos honrando porque dice la Biblia que los honremos y los estamos honrando. Por eso la semana pasada que me decían, pastor, ustedes siéntense, va a haber una predicación en la cual ustedes no. ¿Por qué? Porque queremos honrarlos. Realmente queremos que ellos sientan el cariño de la congregación, que sientan ellos que son nuestros pastores y que sepan también y tengan presente qué es lo que esperamos nosotros como iglesia. Y ya lo dijimos, y realmente lo decimos porque es una forma como Dios tiene para tenerlo presente. Pero en realidad damos gracias a Dios porque nos ha tenido a bien dar a los pastores, el pastor Raúl García, la pastora Marta como su esposa, y estamos seguros que Dios va a bendecir esta iglesia. Amén. Si ellos siguen estos lineamientos y si nosotros seguimos esos lineamientos también y no nos amparamos en decir que ellos lo hagan. Una frase que suena fuerte y que dice el pastor, yo nada más he oído al pastor Raúl García, y suena fuerte pero es cierto, dice, yo no voy a hacer el trabajo
que a usted le toca hacer. Y se oye fuerte, ¿eh? Porque cualquiera diría, mira, o sea, él no quiere hacer. No, 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 no. Él va a hacer el trabajo que le corresponde. Amén. Nosotros tenemos que hacer el trabajo que nos corresponde. Amén. No nada más físico, no nada más administrativo aquí, sino también en nuestros hogares. Amén. Y yo les digo, habría oportunidad de evangelizar más si la misma congregación nosotros nos sujetáramos a hacer las cosas conforme a lo que Dios quiere. Si cada uno tratara de obedecer a Dios y dar las directrices a sus hijos, sería mucho más fácil. Porque entonces ya no nada más el pastor y nosotros como miembros de la iglesia estaremos nada más atendiendo problemas de apagar fuegos, sino de ir y evangelizar, de ir y hacer esfuerzos para llegar a más gente. Ahorita, por ejemplo, de las familias que tienen hijos, y yo me incluyo entre ellas, de los chiquitos, que cómo estaban, ¿verdad? De que vamos, y el partido, y me quedo, y ándale, y no sé qué. Bueno, y luego de repente como que se queda, bueno, yo ahorita me quedaba así, lo dejaría o no lo dejaría. Y luego dije, no, 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 porque ¿qué señal estoy dando? O sea, ¿cómo voy a tener autoridad espiritual de decir, vamos a la iglesia porque hay que adorar primero el nombre de Dios? Pero, y me pregunta por mi hijo, y no, es que él se quedó a ver el partido. No, 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 y lo platicaba con Jesús Rivera, con Chuy, y él me dijo, lo mismo yo también. A mí me decía, ándale, que vamos y que no sé qué. Y digo, usted se va y va a adorar el nombre de Dios. Entonces, esa autoridad espiritual se consigue únicamente con la obediencia. Vamos a ponernos de pie, hermanos, vamos a ponernos de pie. Y yo le voy a pedir al pastor Raúl García y a su esposa que pasen aquí. Queremos orar por ustedes, queremos bendecirlos. Queremos que ustedes sepan que no es únicamente una comunidad que los ha recibido con amor únicamente porque sí, sino porque sabemos que Dios los ha puesto. Dios los ha puesto, se sucedieron cosas increíbles que hacían difícil pensar en que usted fuera a estar, pero gracias a Dios se mostró y aquí está. Entonces, vamos a pedir a los hermanos que deseen imponer manos sobre ellos y bendecirlos, que pasen a bendecir a nuestros pastores, pasen a orar por ellos. Ahorita el hermano Angelberto le pido que pase para que ore también por los pastores. Y recordemos que pastor no es nada más, acuérdense, el título. A veces decimos, es que no tengo título. No, es la unción que da Dios, la responsabilidad que da Dios. Hay gente que nunca ha estudiado